Les bendiga, querida iglesia, ¿cómo están? Qué gusto verles, pueden tomar asiento. Es un gusto poder estar juntos una vez más como Iglesia de Cristo. Y ya se acerca, estamos para celebrar pronto la Navidad. ¿Algunos de ustedes va a recibir familia de lejos? Levante la mano si tienen familiares que van a venir a visitarles. Ok, muy bien. ¿Alguno de ustedes va a salir a otro estado o otro lugar? Sí, wow, les vamos a extrañar. Espero que Dios les guarde, les bendiga y les traiga con bien. Y les vamos a esperar, por supuesto, con los brazos abiertos para finales de año o para el año que viene otra vez. Algunos de ustedes han estado paseando, ¿verdad? Algunos de ustedes, pero qué bueno que han tenido oportunidad de estar con sus familias y lo importante es que seamos fieles al Señor, que continuemos conectados, firmes, que no nos olvidemos de congregarnos, que es lo más importante para continuar creciendo nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez en Iglesia Vida? Al ratito les vamos a dar una bienvenida, pero ¿cuántos de ustedes están por primera vez? ¿Alguna persona? ¡Wow! Bienvenidos, qué gusto verles. Mucho gusto. Tuve la oportunidad de hablar con una hermana en Cristo y parece que somos de la misma región. Me dio mucho gusto, ojalá esté entre nosotros hoy. Al final, con mucho gusto, me gustaría saludarles. Bueno, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. La Navidad celebra que nuestro Señor Jesucristo nació. Y muchos en esta semana ya estamos pensando en regalos para qué nos vamos a regalar en la casa o qué vamos a regalar a nuestros hijos. Y hay personas que cuando empiezan a escuchar este tema, que un pastor cristiano está hablando de la Navidad, hay personas que se han convencido que la Navidad es una celebración pagana, que no es cristiana y que es el colmo que en las iglesias se pongan lucecitas, se pongan arbolitos, y que es algo que no debería suceder porque la iglesia de Cristo se ha contaminado con el paganismo y esto es algo que no debería suceder. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto o ha recibido algún video en las redes sociales que la Navidad era una fiesta, la Saturnalia, una fiesta de los demonios o sí, del paganismo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que los arbolitos es la adoración al dios Sol? ¿Sí? Ok, muy bien. Creo que todos lo hemos escuchado y es muy importante que nos preparemos mentalmente como iglesia porque como cristianos tenemos una tradición de celebrar que Jesucristo nació. No estamos celebrando Saturnalia ni ninguna de las fiestas paganas. Estamos celebrando que la luz que es Jesús vino a este mundo. Entonces la Navidad significa natividad y celebra que Jesús nació, aunque no fue un 25 de diciembre. Quizá para algunos de ustedes va a ser noticia saber de que Jesús no nació un 25 de diciembre. No estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, como mucha gente dice. No, es que celebran el cumpleaños de Jesús y en la Biblia ni siquiera se habla de celebrar cumpleaños. Lo que los cristianos celebramos en la Navidad no es el cumpleaños de Jesús, como si cada año dijéramos, Jesús, felicidades, hoy cumple, Señor, un año más. Lo que nosotros celebramos es que Dios, habiendo creado el mundo en Cristo Jesús, vino a este mundo y se encarnó en un ser humano, como nos dice Filipenses 2, 5 al 11, que debe haber en nosotros esa actitud que hubo en Cristo, que no solo pensó egoístamente en Él, como nosotros tendemos a hacer, ¿verdad? En el matrimonio, en la familia extendida, en la iglesia, los amigos, generalmente somos egoístas. Y dice, hay en ustedes la actitud que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Haz de cuenta que tenía las ropas de rey y se quitó esas ropas, las puso a un lado y se hizo semejante a los hombres y se hizo un siervo que vino a servirnos. Y eso lo hizo por nuestra salvación, para rescatarnos de nuestros pecados. Y el mundo urgentemente, desesperadamente necesita la esperanza que Cristo da. ¿Has visto las noticias? ¿Has visto cómo está el mundo? El mundo necesita amor, necesita paz, necesita restauración de la relación con Dios. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. No celebramos el cumpleaños de Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. El evento central de la Biblia ciertamente es la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es, he terminado, cumplido está la razón por la que vine, que es dar mi vida por el pecado del mundo. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, cada uno de ustedes que están sentados en la iglesia y los que están viendo en línea, y cada ser humano en esta tierra hemos pecado contra Dios. Y la Biblia dice que nuestros pecados nos separan de la presencia de Dios y Dios es el autor de la vida. Por eso es que en Génesis, cuando el hombre pecó, fue apartado de la presencia de Dios
y no tenía acceso a lo que se representa como el árbol de la vida. Y al final aparece en Apocalipsis el árbol de la vida, que sus hojas son para la sanidad de las naciones, porque es la presencia de Dios la que nos hace tener vida eterna. Y Jesús, su muerte en la cruz fue la que cumplió con la justicia de Dios de acabar con la vida de aquellos seres con vida que le dieron la espalda al dador de la vida. Y Jesús tomó esa muerte por nosotros y nos dio vida. Fue el evento central de la Biblia, es la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, no habría muerte y resurrección si no hubiera habido nacimiento en esta tierra del Hijo de Dios que vino a salvarnos. ¿Están conmigo? Entonces, en la Biblia no encontramos cumpleaños, porque el mundo antiguo no celebraba los cumpleaños. Tú sabías que la gente en la antigüedad nacía, bueno, los cumpleaños se inventaron cuando se inventó el calendario, pero no toda la gente seguía el calendario estrictamente, más que para la agricultura. Y la gente decía, pues, ¿cuántos? No tenía noción de cuántos años tenían. No sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol y que cada vez que gira la Tierra una vuelta alrededor del Sol es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces lo que sabían es, pues nada más te ves más viejo y te ves más canoso y más arrugado. Pero quién sabe, no, ya está, como que ya está trabajado ¿no? Ya se ve grande, ¿no? Pues sí, ya no estoy igual. Y lo vemos, se me cae un diente, ¿verdad? Llegamos a la Tierra desnudos, pelones, nos tienen que dar de comer en la boca y sin dientes. Y nos vamos sin dientes, muchos, pelones, y nos tienen que dar de comer en la boca también y depender de otros. Es lo triste de la vida, ¿no? Pero por eso es que tenemos que ser dependientes de Dios, porque a veces nos creemos de que yo voy a lograr y está bien, es bueno tener metas grandes en la vida, pero al fin de cuentas lo que va a contar es tu relación con Dios. Bueno, en la Biblia los cumpleaños no se celebraban hasta 1850, o sea, tiene poquito, 150 años, se empezaron a celebrar los cumpleaños, por ejemplo, en Egipto con el faraón, pero era no el día que nació, sino el día que ascendió al trono, que se consideraba que era como un semidios, y empezaban a contar cada año que había estado en el trono, pero no había cumpleaños de las personas. Luego en Alemania empezaron a hacer los pasteles, y luego los pasteles tienen velitas, y creo que en la antigua Roma era como algo para la buena suerte, elevando buena suerte hacia la diosa de la luna. Las velas representaban eso, y nosotros como cristianos estamos Happy birthday to you, y sopla el velo, y todos lo hacemos, ¿no? Pero obviamente no estamos adorando a la luna, es una tradición de que le pones las velitas que representa cada año y punto. Pero muchas de las tradiciones vienen algunas de creencias equivocadas de las personas, y en 1850 la gente no tenía dinero para comprar pasteles y dulces, se popularizó. La primera celebración de Navidad fue en el año 336 después de Cristo en Roma, cuando el emperador Constantino tiene una visión después de que el imperio había perseguido a los cristianos. Ser cristiano te costaba. En esta fecha, en este tiempo en el que vivimos, ha muerto más cristianos perseguidos que todas las generaciones pasadas, en países musulmanes, en países comunistas, donde ser cristiano te cuesta la vida. Y después de haber sido perseguida la iglesia, Constantino se convierte al cristianismo o abraza el cristianismo, hace un edicto donde no se debe perseguir más a los cristianos, y fue en el año 336 donde empiezan a celebrar, en vez de la fiesta pagana de las Saturnalias se llamaba, o otros celebraban del Sol Invictus o del dios Sol, empiezan a celebrar que un imperio está abrazando el cristianismo. Empiezan a celebrar a Jesucristo. El día de la Saturnalia, en honor al dios Saturno de la agricultura, se celebraba el solsticio de invierno, donde el sol está en su punta más alta, y el sol comienza, a partir de ese día, comienza a acercarse la tierra, ¿no? El sol se empieza a acercar hacia nosotros desde nuestra perspectiva, y los días comienzan a alargarse. ¿Se ha fijado que aquí nosotros, los que están viéndonos en línea, estamos en un lugar que se llama Seattle, Washington, donde a las 4 de la tarde ya está oscuro ahorita, ¿verdad que sí? Dices, ya se hizo noche, te metes a la tienda o a la casa y sales, pero ¿cómo? Ya me anocheció. Bueno, ¿verdad que cuando empieza a salir el sol nos ponemos alegres? El sol es vida, porque el sol le da vida a las plantas y empezamos a sonreír y hay más calorcito y bueno, en estos tiempos vimos un calor impresionante que otros ni aguantan por el calentamiento global, pero el sol representa luz, calor y vida, y nosotros creemos que en realidad la gente antigua se alegraba en estas fechas porque tenía que ver su ciclo de vida, dependía, igual que Israel,
dependía de los cultivos, porque necesitamos la comida para comer y para tener comida, la comida depende de los ciclos de la agricultura. Entonces decían, bueno, es la celebración del dios Sol. Y el cristianismo en el cuarto siglo, cuando el imperio abrazó el cristianismo, dijo, bueno, toda la gente anda celebrando cosas paganas y eso, y queremos que la gente siga el cristianismo, entonces vamos a celebrar que Jesús nació. Y llegó hasta nuestras fechas la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora la pregunta, ¿es eso algo malo? ¿Que el 25 de diciembre se celebraba una celebración pagana? ¿Será eso algo malo, algo errado? ¿Qué piensan? Hay gente que dice que sí, que cómo es posible que nosotros estemos celebrando eso. ¿Debemos celebrar la Navidad como cristianos o no? Bueno, quiero compartirte lo siguiente en este mensaje y que estemos preparados y que meditemos en cuanto a qué significa la Navidad y primero que nada si debemos o no celebrarla. Algo importante, lo que la Biblia no prohíbe, explícita o implícitamente es prohibido. Por ejemplo, la Biblia prohíbe explícitamente el emborracharse, el tomar el alcohol para embriagarte, porque dice que lleva una vida de desenfreno, de destrucción. Pero la Biblia no prohíbe la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana no existía en el tiempo de la Biblia, en la cultura bíblica no existía la marihuana. Sin embargo, la marihuana ahora es algo súper común en nuestros tiempos, sobre todo con nuestros hijos, y casi pudiera apostar que la mayoría de los hijos de cristianos en nuestros tiempos, muchos no, pero más que nada más personas de lo que pensamos, alguna vez por curiosidad con sus amigos se dieron a probar un cigarro de marihuana para ver qué se sentía. Algo muy peligroso. Y hay algunos de ustedes que dicen, no, mi hijo nunca, y no tienen idea que ya lo hicieron, que ya lo probaron. Sin embargo, la marihuana es una adicción. Y hay gente que dice, no te hace tanto daño. Claro que sí, te mata las neuronas, no es algo bueno, se vuelve una adicción, es algo que te esclaviza. Y cuando vemos la Biblia nos dice que nos alejemos de todo lo que destruye, de todo lo que esclaviza, de todo lo que no nos hace ser libres en Cristo. Entonces, aunque la Biblia nos diga no fumarás marihuana, que a algunos le podríamos poner el 11º mandamiento, sabemos implícitamente que fumar marihuana, que la adicción de, por ejemplo, ir al casino, cuando te haces adicto a gastar tu dinero, cuando hay algo que controla tu vida, y sabes una cosa, la comida también, cuando no tenemos buenas bacterias en nuestro intestino y estamos acostumbrados a tomar azúcar y azúcar, llega un punto que dice, tengo una hambre, me muero de hambre, y son todas las bacterias en tu intestino malas que te dicen, bueno, no están las bacterias buenas que te dicen, dame, ¿no? Y no eres tú, son las bacterias malas y hay una descompensación y viene diabetes y tenemos una crisis de presión arterial alta y de problemas de la salud, porque no nos disciplinamos y a veces la comida, encontramos confort en la comida y se vuelve una adicción. Y yo he estado allí también en el otro lado. Yo sé lo que es querer comer y ya comiste, pero quieres seguir comiendo. Entonces, la realidad es que la comida es una adicción que nos destruye y nos acorta la vida. Acaba de morir una persona que hace poco que conocimos, un muchacho con mucho potencial para Dios, que amaba a Dios, y tuvo una eterna lucha con su sobrepeso. Y la verdad que es algo muy triste porque estaba sufriendo mucho y falleció por su problema de salud, por su sobrepeso. Y uno piensa, bueno, en realidad yo no sé las luchas que él pasó, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que la persona pasa más que el que lo experimenta en carne propia. Y es una tristeza porque acabó su vida muy joven, menos de 40 años de edad, y uno piensa que con la ayuda de Dios ese joven podría haber vivido a los 60 o 70, y hay cosas que no son explícitamente dichas en la Biblia que son pecado, pero nosotros sabemos que son pecado, que no son correctas, y que tenemos que disciplinarnos y pedirle ayuda al Señor. ¿Están conmigo? Todos tenemos áreas que tenemos que rendir a Cristo, continuar rindiendo. Entonces, lo cierto es que si tú quieres celebrar el nacimiento de Jesús, te voy a preguntar, ¿hay algo antibíblico en decir, quiero celebrar que mi Salvador vino a este mundo para salvarme? Lo analizamos. ¿Hay algo en la Biblia que te diga no debes hacerlo? ¿Sí o no? No hay nada en la Biblia que sea ni implícito ni explícito que sea una prohibición. Al contrario, vemos en la Biblia la alegría de las huestes celestiales que dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad.
hay alegría por el nacimiento de Jesús. Entonces hay gente como los Testigos de Jehová o grupos actuales de iglesias muy cerradas o judaizantes, que judaizante es un término que se utiliza cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro en la carta de los Gálatas tiene un problema con una iglesia en Galacia, donde ahorita está Turquía, que él plantó esa iglesia, y él vio que habían llegado algunas personas cristianas de Jerusalén que les habían dicho, oigan, ustedes no son del pueblo de Israel, pero Dios dejó un pacto en su ley con el pueblo de Israel, donde desde Génesis 17 le dijo a Abraham que él y su descendencia tendrían que circuncidarse y ser un pacto perpetuo, una marca en el cuerpo de los hombres para recordar que estaban bajo pacto con Dios. Entonces, ustedes se tienen que circuncidar si quieren estar en el Salvador que los profetas de Israel anunciaron que iba a venir a salvarnos. Y eso pasó en Hechos capítulo 15, que llegaron algunos y les dijeron, ustedes no pueden ser salvos o no pueden agradar a Dios si no cumplen con lo que Dios en su ley eterna ha dicho. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se juntaron, también el apóstol Pablo, se juntaron y dijeron, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que no debemos imponerles más cargas a los gentiles, a las naciones que no son judías. Y lo único que les pedimos es que se aparten de la inmoralidad sexual, a lo que muchos que no eran judíos tendían a vivir una vida de dormir con personas, de hacer cosas indebidas sexualmente. Dice, apártense de la inmoralidad sexual, apártense de la idolatría, no adoren ídolos ni participen con nada que tenga que ver con los ídolos y no coman comida con sangre cruda, con sangre, porque es algo grotesco cuando se juntan con la iglesia de los hermanos en Cristo de Israel, que han creído en Jesús como su Mesías. Y fue claro. Después Pablo lidió de que estas personas venían a echarle a perder la obra que él estaba haciendo en Cristo, porque él sabía que Cristo había cumplido todo lo que la ley de Dios había dicho que era necesario de un Salvador que vendría a hacer luz a las naciones. Dios quería que Israel fuera luz a las naciones. Cuando Dios escogió a Abraham, la Biblia habla de un pueblo que se llama Israel, que son descendientes de Abraham, y Abraham fue un hombre fiel a Dios, que le creyó a Dios, y Dios quiere eso de nosotros, que le creamos a Dios, que seamos fieles. Y Dios quería, le dijo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias, las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen. Dios quería que a través de Israel las naciones supieran del único Dios verdadero. Pero Israel falló. Pero Dios había hecho una promesa 430 años antes de darle la ley al pueblo de Dios, donde Abraham le dijo, en tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia. Y Pablo más adelante en las cartas nos explica que esa semilla es Jesús que vino a este mundo. Por eso dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento o la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatara a ese pueblo suyo que estaba bajo la ley, viendo que el estándar de Dios estaba así de alto para no pecar contra Dios y que estaban fallando aunque se esforzaban. Y entonces lo que sucedió es de que la ley era como una guía de llevarte de la mano y decir, tú necesitas el perdón de pecados de Jesús y tener al Hijo de Dios en tu vida que va a rescatarte y que te va a dar a su Espíritu Santo. Porque su Espíritu va a ser la presencia de Dios en tu vida que te va a habilitar a vivir una vida agradable a Dios. Porque el fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es dominio propio. Y si tienes esas cosas, contra tales cosas no se necesita la ley, dice Pablo. Pero ¿qué sucedió? Los Gálatas se apartaron, Pablo les escribió una carta, vemos esta problemática en 2 de Corintios, pero hoy ha resurgido esto que fue combatido en la Biblia y tienen canales en YouTube que tienen cientos de miles de suscriptores y hay personas como ustedes sentados en la iglesia que aman a Dios, que de repente caen en uno de esos canales y empiezan a escuchar, es que necesitas volver a las raíces hebreas de la fe. Las leyes que el Eterno ha dicho. ¿Ha habido gente que le dice a Dios el Eterno o no? ¿Sí? ¿O que dice a Jesús Yeshua? Cuando escuchas ese lenguaje tú dices, esta persona ha estado expuesta a este movimiento de raíces hebreas. Entonces muchos de ellos dicen, la iglesia de hoy está en pecado porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no estamos guardando sus mandamientos. Lo que no se ponen a pensar es que Jesús no estaba hablando, guarden todos los mandamientos de la Torá, sino guarden mis mandamientos. Y cuando vamos a los mandamientos de Jesús, Jesús jamás se paró delante de las multitudes y les dijo,
Tenemos que guardar el Shabbat con estricto apego. Queremos que las naciones vengan y sean circuncidados. Tenemos que guardar los modaim o los tiempos designados por Dios para celebración de las fiestas de Israel. Y este movimiento ha surgido, y haz de cuenta que están leyendo y dice, y Pablo, apóstol de Jesucristo. Y agarran la Biblia y le cambian a lo que Pablo mismo escribió con su puño de letra. ¿Cómo se presentó Pablo a sus iglesias? Paulo en griego. Paulos, apóstolos de Jesucristo. ¿Y cómo le dicen ese? Shaul. Y ya ponen el nombre hebreo. Y dice, y Dios, y ellos le cambian, y Elohim o Hashem. Dice el Señor y Adón. Y luego dicen, y el Espíritu Santo y el Ruach HaKodesh. Wow, son clases de hebreo. Hebreo sin barreras. Puedes tomar las clases y haz de cuenta, ¿qué le están diciendo a Dios? Dios inspiró 27 libros del Nuevo Testamento, aunque Dios se reveló en las Escrituras a su pueblo y a nosotros en el idioma hebreo, porque era el idioma del pueblo y Dios siempre va a hablar nuestro idioma. Dios siempre nos encuentra donde nosotros estamos. Dios quiere que le entendamos. Dios, cuando habló en su revelación en Jesús, cuando vino al mundo, escribió en griego, el idioma que Alejandro Magno había expandido su conquista, y era así como ahora el inglés que todo el mundo habla. Donde quiera que vayas al mundo se habla inglés, ¿verdad? Es el idioma universal. En ese entonces era el griego. ¿Qué quería Dios? ¿Que solo los judíos tuvieran su idioma? No, Él quería que estas noticias que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y darte esperanza y darte vida, fueran conocidas por los chinos, los coreanos, los nigerianos, los vietnamitas, los mexicanos, los guatemaltecos y todas las naciones latinoamericanas y las naciones árabes, porque Él no es salvador solo de los judíos, sino salvador de todas las naciones. Y este libro, amén, demos un aplauso al Señor, amén. Y fue revelado 27 libros inspirados por Dios, así les hablo yo, inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en griego. Cada vez que tú haces una versión y le cambias, porque ellos han hecho versión nazarena, israelita, Kadosh y diferentes versiones. Cada vez que tú te metes con el Nuevo Testamento y le borras y dices, Dios, te equivocaste, 986 veces le pusiste Jesús, pero es Yeshua, su nombre es Yeshua, estás mal, Dios. A ver, tráeme el borrador. Espérame, no es Jesús, es Yeshua. Y luego ve, Teos aparece 1298 veces. Espérate, Dios, te equivocaste. Teos viene de Zeus, el dios del paganismo. ¿Cómo es posible que le llames a Dios Dios? Deus viene de Zeus. Nosotros servimos a Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Te equivocaste, Dios. 1300 veces la regaste, Dios. Eso es lo que los de raíces hebreas están haciendo. Porque tienes que decir Elohim, Hashem, Adom. Y aprenden. Y parece que el español no fuera suficiente. Uno tiene que aprender hebreo para que Dios te entienda. ¿Usted cree que es Dios? Se hizo carne, vino entre nosotros, fue como uno de nosotros, le dolía, sufrió. ¿Por qué? Porque quería identificarse con nosotros. Dios habla nuestro idioma. Entonces, este movimiento dice, ¿cómo es posible? En tu iglesia celebraron el Pesaj, la Pascua, cuando Dios liberó a Israel de los egipcios. No, celebraron. Nosotros ya nos estamos preparando para el Rosh Hashanah y para... ¿No la celebran en tu iglesia? Ustedes no están siguiendo los mandamientos del Eterno. Están mal delante de Dios. Y encima celebran Navidad, que ni siquiera aparece en la Biblia y es una fiesta de Saturnalia del paganismo. De verdad que Satanás los tiene en el engaño. Los tiene todos ustedes cegados de los ojos. No celebran las fiestas del Eterno, que Dios dijo en Levítico 23 que eran eternas, pero sí andan celebrando la Navidad pagana. ¿Te fijas? Y tú te quedas, ¿será cierto? Y mira, aquí dice, guardarás el sábado y será un pacto perpetuo para siempre. Sí, pero también dice que los sacerdotes arónicos tenían que encender las lámparas y servir al Señor para siempre. Y también dice que los sacrificios eran perpetuos y para siempre. Pero evidentemente en Jesús, dice el libro de Hebreos, que esos sacrificios ya no son necesarios porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y dio su sangre en la cruz. ¿Significa eso que la Torá, la ley de Dios y las escrituras de Israel están mal? ¿Y que son una maldición o que es una condena? No. Eran una bendición de Dios, pero eran como un tutor que llevaba de la mano a Israel. Israel no alcanzó la santidad de Dios. Y Dios tenía en sus planes que tú vinieras a sus pies, que cada uno de ustedes y las naciones viniéramos a Cristo. ¿Sí?
No es que la ley sea mala, la ley es buena, es santa, el mandamiento es justo. Cuando uno va a la Torá, la ley se llama Torá, no crea que es la Tora, la esposa del toro, sino la Torá en hebreo es la ley de Dios. Uno puede aprender muchas cosas, con los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y que Él vino a cumplir la Torá, no vino a abrogarla, sino a cumplirla, porque el Evangelio de Mateo habla, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. O sea, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. No significa que vino a que nosotros ahora como iglesia vayamos a la Torá, y dice la Biblia que cada israelita se haga 4 borlas, para que esas 4 borlas, cuando anda caminando, ahí andan los hilitos colgando de mi saco, son para recordar los mandamientos de Dios en esas bolitas. ¿Sí? Creo que en Cristo es eso algo innecesario. Pero hoy día hay pastores que empezaron bien y ahora han vuelto y ahí andan predicando con sus 4 bolitas y hablando hebreo. Y la iglesia, ¿qué pasa? Me siento incompleto. Y decían, yo sentía que algo me faltaba. Lo que te faltaba era oración y leer la palabra de Dios y conocer las escrituras. No, es que me explicaron bien bonito. Y mira, claro, te explicaron cosas ciertas para Israel, pero nosotros no estamos bajo el pacto de Israel, estamos bajo Cristo Jesús. ¿Sí? Es necesario, porque mucha gente está siendo engañada y luego cuentan sus testimonios. Yo era cristiano, pero Dios me sacó del cristianismo. Imagínate. Terrible. Por eso tengo esa pasión, porque no hay nadie allá afuera que está contradiciendo esto. ¿Y qué pasa? Que crecen y crecen y crecen. Hermanos, ¿prohíbe Dios que celebremos que Él nació? No. ¿Es contrario a los principios morales celebrar que Jesús nació? Ahora, ¿es contrario a los principios morales agarrar una botella de tequila o de ron y ponerse a celebrar con majaderías y groserías y música que no agrada a Dios? Claro que sí, es malo, ¿verdad? Pero si tú te oras en tu casa, das gracias a Dios porque Jesús nació, concientizas a tus hijos de que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿es algo contrario a principios morales, sí o no? No. ¿Causa daño? No. Son buenas preguntas. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tengo libertad de celebrar que Jesús nació. Es que no viene en la Biblia la fiesta que celebremos. No, porque no se celebraban los cumpleaños. Pero sí viene en la Biblia que hubo gran fiesta y celebración porque Jesús nació. En 1 Corintios 10:23, Pablo dice, ustedes dicen, todo está permitido, somos libres en Cristo. Y Pablo pone un alto, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. No todo es provechoso. Entonces la pregunta es, ¿edifica y conviene y es provechoso celebrar en familia y recordar que Dios vino a salvarnos en Jesucristo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. No estamos yendo contrario a la palabra de Dios. ¿Edifica que es Jesús? Claro que edifica. Y no solo edifica, sino que proclama. Vas al mall, a las tiendas, porque la gente está pensando en regalos. ¿Y qué escuchas? ¿Qué música se toca en las tiendas? Feliz Navidad, próspero año. No, algunas sí, claro, hay de todo, ¿no? Y también que Frosty the Snowman, y no tiene nada que ver Frosty. Explícale a tus hijos que Navidad no se trata de Frosty, ¿no? Pero uno escucha que Jesús nació, que un niño vino a este mundo, que es Dios con nosotros, y escucha canciones, pero mira cómo beben los peces. No, ¿verdad? Y que tiene teología, muy buena, muy rica teología para ver a Dios nacido, ¿no? Hasta uno escucha cosas y luego que me trajo una suegra, una burra vieja. No, esa es la del Año Nuevo. No, hay canciones así que uno dice, no, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay unas canciones que sí uno escucha música que nos concientiza que Cristo vino. Están conscientes de eso, ¿verdad? Y el mundo se viste de luces y fiesta, y es un recordatorio para decirle a la gente de la necesidad de Dios. En Romanos 14, 5 al 6, Pablo estaba enfrentando ese problema que algunos decían, no, es que guardar el sábado. ¿Has oído alguna persona que te dice, no, es que Dios dijo el sábado y el 4º mandamiento es santificarás el sábado? No dice el domingo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿Sí? Y por eso están las iglesias del 7º día, las iglesias adventistas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mal nosotros. Y sí, hasta el adventista dice que hasta es la marca de la bestia de Satanás y del anticristo que guardemos el domingo. O sea, Cristo viene, nos vamos a quedar porque estamos guardando el domingo, porque es el día del sol, Sunday, la adoración al sol. Lo que no se ponen a pensar, y eso también los de Raíces Hebreas lo han cambiado diciendo que Jesús resucitó el sábado, pero no es cierto, Jesús resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana las mujeres fueron temprano al sepulcro y Jesús había resucitado. El día judío comienza en la tarde el día anterior. Por ejemplo, el sábado comienza el viernes en la tarde y se acaba el sábado en la tarde.
es un calendario lunar. Pero el punto es de que Cristo resucitó el primer día de la semana y en Hechos 27 y en 1 Corintios 16:2 ya vemos a la iglesia reuniéndose regularmente el primer día de la semana a celebrar que Jesús resucitó. Y Pablo les escribe a los romanos porque ve que algunos estaban diciendo que hay que celebrar las fiestas, que hay que guardar el sábado. Probablemente lo que está ahí atrás, y debe ser el domingo porque Jesús resucitó, o el sábado que es el cuarto mandamiento. Y Pablo les dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Qué dice? Pero hermanos, están mal. Tenemos que someternos a la ley de Dios y guardar el sábado. ¿Dice eso Pablo? No hay, y dicen uno, no hay un solo mandamiento donde diga que Dios cambió el sábado por el domingo. Ustedes están mal en guardarlos el domingo. Pero yo se las regreso y les digo, no hay un solo mandamiento bajo el nuevo pacto en Cristo, en todo el Nuevo Testamento, donde se diga que tenemos que guardar el sábado. No hay uno solo. Y sí hay pasajes que nos dicen que nadie nos juzgue por no guardar el sábado. Colosenses 2:16. ¿Quién gana? Pero es que 200 veces dice que el sábado y que si retrajeres tu pie del día de reposo y lo llamares santo. Claro, fue una bendición el Shabbat y el sábado para el pueblo de Israel y tiene su función y su propósito, y Dios sigue queriendo que nosotros frenemos un día y meditemos en el Señor, pero nosotros hacemos el centro de la revelación de Dios, no la Torá o la ley de Moisés, sino la venida de Dios hecho carne al mundo para salvarnos. ¿Sí? Y los gentiles, las naciones venían a Cristo. Miren, hermano, le estoy hablando algo pesado teológico, que su mente está como, a ver, espérate. Pastor, barajéamela más despacio, dicen por ahí, ¿no? Pero es algo necesario, iglesia, porque estamos expuestos a las redes sociales, a los canales de YouTube, amigos, y a veces no estamos preparados para responderles. Y tenemos que saber por la razón de la esperanza que hay en nosotros y por qué practicamos lo que practicamos. ¿Están conmigo? A veces nos aventamos una película, ¿no? de Marvel Comics y otra 3 horas o 2 horas y no nos podemos aventar 1 hora y cuarto de escuchar la palabra. A veces, es muy largo. No. Hay que estar cimentados y arraigados y conocer las Escrituras. Esta gente se la pasa viendo videos todas las semanas, a veces 2 horas diarias. Y nosotros nada más 40 minutos y ya, ¿no? Los domingos. Dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. No dice guarde los días como la Torah nos dice. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Sí, el Shabbat, porque soy judío del pueblo de Israel, he abrazado a Jesús como mi Mesías y quiero honrar al Señor. Ok, dice Pablo, pues gloria a Dios. Y alguien dice, no, yo quiero guardar el domingo porque el domingo es el día que resucitó el Señor y yo nunca he sido judío ni israelita en mi forma de vivir. Y Pablo dice, muy bien. Cada uno esté convencido en su corazón. El punto es que lo hagas para el Señor, porque es algo secundario. Si fuera importante, Pablo hubiera dicho, hey, iglesia, guarda el Shabbat y guarda los modeim, las fiestas, los tiempos que Dios, el Señor, ha determinado. Y así están todas estas iglesias, y vamos a recibir el Shabbat y se ponen sobre la cabeza una manta y empiezan a recitar oraciones que fueron de siglos posteriores. Baruch atah Adonai, Baruch atah Hashem. Y empiezan a hablar en hebreo y parece que Dios te entiende en hebreo. Entonces tu fe está incompleta si no aprendes hebreo. En Colosenses 2:16, léanlo conmigo por favor, ¿qué dice Dios? Por tanto, nadie los que juzgue con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. No te está diciendo que nadie te juzgue si te tomas una cerveza o un tequila. Aquí está hablando de bebidas prohibidas donde Dios había prohibido cosas en el Antiguo Testamento, leyes, sobre todo de animales impuros, y los judíos también habían hecho una ley oral en torno a eso, de qué comida o qué bebida o qué jugo o qué agua que tomaras estaba contaminada. No está hablando, la Biblia sí nos dice que tenemos que cuidar el testimonio, así que ahora que vienen las fiestas, que por cierto no es felices fiestas, es feliz Navidad, porque Jesús nació. ¿Sí? Es lo que celebramos. Pero hay gente que dice, no, pues yo tengo libertad, sí, pero tu libertad está haciendo que tu hermano en Cristo, te ve con una botella y va y se emborracha porque dice, pues los cristianos sí pueden tomar y él es débil y cae en la esclavitud que antes estaba donde Dios lo sacó por culpa tuya, porque tú eres muy libre de pedir tu cerveza en el restaurante o de comprar las botellas para tu casa. ¿Sí? Había un hermano que el otro día que quiero mucho y puso una foto donde había llegado del trabajo y creo que se metió al jacuzzi y puso una copa. Y le digo, hermano, yo dije, no, es un mal testimonio. Le dije, hermano, ¿es eso champaña o no es alcohólico? Ahora pensé, se me hace que no es alcohólico, va a ser de esos de Sparkling Cider, ¿no?
de manzana o de uva. Y me escribe, no, pastor, inmediatamente me manda la foto y decía sparkling, jugo de manzana, ¿no? Pero parecía alcohol y dije, hermano, tenga cuidado porque lo que hacemos puede hacer caer a unos que son débiles, aunque somos libres en Cristo, pero tenemos que usar nuestra libertad responsablemente, ¿sí? Bueno, comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva, y los de raíces hebreas y la gente que está imponiendo a la iglesia que celebra estas fiestas de Israel dice, no, pero es que mira, estás mal porque este pasaje no está hablando de eso, está hablando que nadie te juzgue por celebrar el sábado. No, porque el siguiente versículo dice todo lo cual era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo Jesús. No puede estar diciendo nadie te juzgue por celebrarlo porque era sombra, no encaja, ¿sí? Y dicen otro, no, se está refiriendo a otras cosas. No, el mismo Oseas lo pone en el mismo orden. Cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel porque tenían religión pero no relación con Dios, haré cesar todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Exactamente el mismo orden que Colosenses, que Pablo lo escribe. Eran festividades que Dios mandó en la Torá, en la ley, para su pueblo. Pero Dios dice, estoy harto porque ustedes están con idolatría, tienen sus dioses escondidos, están con injusticia social, tratándose mal, gritándole a la esposa majaderías o oprimiendo a una persona, a tu trabajador, y luego vienes y dices, pero aquí estoy delante de ti, te adoraré, Señor, en la iglesia. Y Dios te dice, épale, no. Dios quiere un corazón recto en tu corazón, no solo que cumplas con la religión. ¿Están conmigo? No nada más que seas religioso, sino que haya un cambio en tu vida. Pero aquí dice que nadie te juzgue. ¿Por qué? Que nadie te juzgue, ¿por qué? Al final dice por día de reposo. Nadie se vuelva tu juez porque dice no estás guardando el Shabbat, no estás guardando el sábado, estás fuera de la voluntad de Dios. Y Pablo dice nadie te juzgue porque el Shabbat tuvo un propósito, pero era una sombra solamente de aprender a tener un descanso semanal en Dios, recordando su grandeza para depender de Él. Pero la realidad, ya vino aquel que dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo les daré descanso. Y estamos en Cristo. Y son principios de Dios que es necesario pausar, pero no es una ley bajo la cual estamos que es obligatoria, porque si así hubiera sido, la veríamos cuando los apóstoles le enseñaban a todas las iglesias gentiles y no hay un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que guardemos el sábado, aunque en el Antiguo haya habido 200 mandamientos. ¿Sí? En Levítico 23, cuando tú vas a tu Biblia, encuentras fiestas como la Pascua. ¿Qué celebraba la Pascua? Que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y comenzaba una fiesta de 7 días de los panes sin levadura, porque la levadura, cuando le pones levadura a la masa, ¿qué hace? La infla. Y la levadura representaba el pecado, porque el pecado nos distorsiona. El pecado, un poco de levadura, dice Pablo, afecta toda la masa. Un poquito de pecado en nuestras vidas, un poquito de malas palabras, un poquito de actitud que apesta, de amargura, y echa a perder un caminar con Dios limpio. Se tenían que sacar la levadura. Los primeros frutos, gracias Señor porque tú nos das todo lo que tenemos y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Aprender a dar de lo que Dios te da. Sabes que Dios bendice al dador alegre. Y aunque vivimos en un tiempo donde la gente abusa de esto y donde hay falsos líderes que lucran con la fe de las personas, y la Biblia nos dice que va a suceder eso, sigue siendo absolutamente bíblico que cada cristiano tenemos el deber de sostener la obra de Dios de nuestra iglesia local. Es algo del Nuevo Testamento. Seamos parte porque Dios quiere. Hace poquito habíamos dicho, ¿por qué no dejamos de pagar renta? Porque rentamos este lugar y otro donde estábamos antes, porque ahí se reúnen los jóvenes. Y estábamos en el grupo administrativo hablando y un hermano dijo, ¿por qué no dejamos de pagar renta en la otra iglesia y compramos una casa de la iglesia? Porque las casas están subiendo mucho y que sea un lugar para retiros, un lugar para que los jóvenes se reúnan y para que el grupo de alabanza ensaye. Y yo dije, wow, suena bien, porque con lo que dejamos de pagar de renta ya nos esforzamos un poco más y son decisiones inteligentes para el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿pero cómo le vamos a hacer? Hermano, eso lo hacemos todos, incluyéndome yo y mi esposa y cada uno de ustedes. Somos partícipes en lo que Dios está haciendo y hay que sostener la obra de Dios económicamente, porque la obra lo necesita. Dios no quiere nuestro dinero, Él quiere nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros, cómo administramos nuestro dinero, muestra dónde está nuestro corazón. Muestra lo que es importante, muestra si Dios es prioridad o no. Me compré esto, antes te compraba $100 de cajas de cerveza. Y viniste a Cristo y hay gente que da $5 al mes o no da nada
y cree que todo esto es gratis, pero lo disfruta. Somos parte de la obra de Dios y Dios a través de eso levanta hombres y mujeres de Dios. Primeros frutos se traían al Señor para el sostenimiento de los sacerdotes. Yo no toco el dinero de la iglesia, por cierto. Yo no recibo ni tengo acceso a la firma de cheques de la cuenta de la iglesia, y eso es sano para que tengamos un ministerio transparente. Sí administro con el grupo administrativo y veo hay que sostener misioneros, tenemos que tomar estas decisiones, pero no toco el dinero para mí, sino es juntos con un equipo administrar el dinero de Dios. Y como lo estamos manejando, vemos que se necesita y que hay personas que no son fieles con el Señor. Y se les ama igual, si das o no das, te vamos a amar igual. Dios está interesado en tu corazón y nosotros también. Pero Dios quiere que aprendamos a dar. Y cuando damos, ¿qué dice Dios? Que Él bendice ¿a quién? Al dador alegre, al que da con alegría y fidelidad. Y lo hemos visto, yo lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la gente que conozco que es cercana. La cosecha, el Pentecostés, era que 50 días después de la Pascua celebraban la cosecha. ¿Y sabes lo que pasó 50 días después? Dios les dio la ley, la Torá en el monte Sinaí. La fiesta de las trompetas, un tiempo de reflexión. ¿Verdad que a veces necesitamos pausar de lo que estamos haciendo y reflexionar y decir, a ver, ¿cómo ando en mi vida? ¿Cómo ando en la relación con mi matrimonio? ¿Cómo ando en la relación con mis hijos? ¿Estoy descuidando a mis hijos? Esa está pesada, ¿verdad? O se la pasan mis hijos en el iPad, en el daycare y nunca les enseño del Señor. Tiempo de pausar. El día de la expiación, el día del perdón, el día de que Dios dejaban ir, confesaban sus pecados y dejaban ir un cabrito al desierto, mostrando como que Dios se llevaba todos los pecados lejos. En la fiesta de los tabernáculos recordaban que vivieron por 40 años en el desierto como peregrinos y extranjeros. Y había dos fiestas, la fiesta de Purim, que sucedió en el libro de Esther, cuando iban a ser exterminados por Amán los judíos en el periodo persa, y Dios los rescató haciendo un milagro. Y también la fiesta de Hanukkah, que es cuando recuperaron el templo de los griegos que había sido profanado. Y Jesús en Juan 10 se encuentra celebrando la fiesta de Hanukkah, aunque no es una de las fiestas de Levítico 23, ni Purim ni Hanukkah. Esas son las fiestas de Israel, hermanos. Si tú vas a una congregación mesiánica, están celebrando esto todo el año y todo el Shabbat, y se preparan como judíos para ser aceptados delante de Dios. La Pascua le recordaba a Israel, Dios nos ama y nos liberó. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les ama? ¿Y cuántas de ustedes Dios les ha liberado en el pasado de muchas cosas? Tenemos que recordarlo, ¿no? Pentecostés, Dios nos dio su instrucción. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una palabra de Dios que nos guía a toda verdad y que es útil para enseñar e instruir en justicia, a fin de que seamos capacitados para toda buena obra? ¿Sí? El tabernáculo, Dios es nuestro proveedor. ¿Has probado que Dios provee y Dios suple? ¿Sí? Dios es nuestro proveedor y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Las fiestas tenían una razón de ser con Israel, pero la realidad es que nosotros no somos Israel. La historia de ellos no es nuestra historia es Cristo Jesús. Y podemos reflexionar que Dios tuvo un propósito con estas fiestas, pero no son para la iglesia, porque si hubieran sido, hubiéramos visto a los apóstoles y a las iglesias enseñarles a todos los gentiles, y no lo vemos, lo que las iglesias de este movimiento están haciendo. Bueno, descansar el séptimo día era una muestra de lealtad a Dios, y Dios nos dará descanso de la opresión, pensaban. Mientras tanto debemos permanecer fieles. Ellos pensaban, los judíos, tenemos a un Dios. Escucha, Israel, nuestro Dios uno es. Decían, somos su pueblo, tenemos que vivir como su pueblo. La tierra que nos ha dado es santa, tenemos que estar agradecidos y hacerlo santo en esta tierra. Su ley no debe ser quebrantada, debemos obedecerle y seremos redimidos algún día. Esas eran las cosas que identificaban al israelita promedio cuando Jesús nació entre ellos y les leyó, por ejemplo, Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, y dice, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos de corazón. Y cerró el rollo de Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Y todos estaban con los ojos puestos en Jesús. Colosenses 2:17, ¿qué dice? Léelo conmigo. Nadie los juzgue por no guardar el sábado ni las fiestas de Israel. Es lo que dice en realidad el texto, aunque algunos le quieren torcer. Cosas que solo son, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. ¿Sabes de dónde viene esto? El filósofo Platón, él escribió La República y otras cosas, libros muy famosos. Tenía una parábola de la caverna donde decía, imagínate que hay una cueva hacia abajo, entonces hay unos prisioneros amarrados así, viendo a la pared de la cueva, viendo la pared, y está oscuro. Pero atrás
está a la entrada de la cueva. Y separa gente y hace señales en la cueva. Entonces, ¿qué ven ellos cuando la luz entra y ven las manos que se mueven? ¿Qué ven en la pared de ellos? Ven la sombra. ¿Alguna vez has visto gente que hace como perritos y cosas así con las sombras? Bueno, ellos ven la sombra, pero no están viendo la realidad, porque la realidad son las manos o la gente que se está moviendo atrás, ¿sí? Entonces dice que nosotros estamos en este mundo solamente viendo cosas abstractas porque hay mucho que no conocemos, pero la realidad es otra, una realidad espiritual. Bueno, era filosofía platónica. Y Pablo, que conocía eso en su tiempo y que su audiencia conocía eso, les dice, esas cosas son solo sombras, son solo lo que ves en la pared. Guarda el sábado para que descanses en Dios y no te olvides de tu Dios. Sí, el Pesaj, porque recuerdas que Él te liberó de Egipto, es importante. Pero la realidad atrás de todo esto era que Dios estaba en la entrada, en lo que no puedes ver, la gente amarrada por el pecado, y Dios estaba atrás diciendo, viene tu salvación en Jesucristo. Lo que estaban viendo era que al final de cuentas Dios nos iba a liberar y salvar a través de Cristo, y la realidad no son las sombras en la pared, sino Cristo. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Me siguen? Fue hasta clases de filosofía hoy. Bueno, ahora que Jesús vino, ya no, es que mira, muchas iglesias predican, me gusta que tengamos variedad porque necesitamos la sencillez de la palabra de Dios. Hay gente que se encuentra caída y dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. A lo mejor alguno de ustedes viene hoy trabajado y cargado y quiero que sepas que Cristo te ama, que el evangelio es sencillo, que Dios quiere que camines con Él. Pero a veces nos quedamos en la superficie y no nos adentramos a ver de qué trata la Biblia o no respondemos preguntas tan importantes como esta. Entonces nos confunden, nos dan una revolcada y la gente dice, he estado mal. Yo ni siquiera sabía que había 2 reinos y que había 12 tribus y que pasó esto. Y allí sí me están explicando y estuve años en el cristianismo hasta que abrí mis ojos y ahora guardo la Torá y el Shabbat. ¿Sí? Es triste porque mucha gente a través de eso se está alejando de la realidad y solamente se vuelven otra vez a las sombras y se olvidan que la realidad es ¿quién? Cristo. ¿Y que en Cristo estamos qué? Completos, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, dice Colosenses. Bueno, ahora que Jesús vino, ya no necesitamos las señales que apuntaban a Él, pues ya tenemos la realidad a la que apuntaban, que es Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 2:27? El sábado fue hecho para el hombre, para que el hombre tenga un tiempo de descanso, sepa que Dios es su descanso, confíe en Dios y reflexione en su necesidad de Dios. Pero el hombre no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado para ayudarle, porque lo criticaron por no estar guardando el sábado al pie de la letra. Y luego Jesús dijo, Jesús es Señor, el Hijo del Hombre, Él dice, es Señor sobre el sábado. O sea, yo puedo hacer con el sábado lo que yo decida, porque yo soy el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino al mundo, el Mesías prometido. Mira lo que te voy a mostrar rápidamente. Lo que dice Mateo 2, en Mateo 2 es tremendo porque Jesús dice, algo mayor que el templo está aquí. ¿Quién es mayor que el templo? ¿Qué moraba en el templo en el Antiguo Testamento? La presencia misma de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Dónde mora esa presencia de Dios ahora en el cristiano? Mora en ustedes, en los que tenemos a Cristo, en nosotros. Pero Jesús dice, algo mayor que el templo está aquí. Mateo 12:41. Dice, mira, Jonás predicó y se arrepintieron. Esas ciudades van a testificar contra este pueblo rebelde que no se arrepiente. Y les digo que algo más grande, alguien mayor que Jonás está aquí. ¿Quién era ese alguien mayor que Jonás? Jesús. Y luego más adelante dice, si la reina del sur vino desde Etiopía a ver a Salomón para escuchar su sabiduría y aprender, me tienen entre ustedes. La reina del sur va a testificar contra ustedes que ahí es un viaje larguísimo para adquirir sabiduría y ustedes tienen a la sabiduría presente, al Mesías de Dios y me están rechazando. Algo más grande que Salomón está aquí. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Y esto lo hacen los eruditos bíblicos, los académicos. ¿Sabías que no hay un solo académico graduado, PhD, hombre de Dios que ama al Señor, que ha estudiado las Escrituras en el idioma original por 30, 40 años y ha sido catedrático y ha escrito libros, un investigador de la Torá, de la ley de las Escrituras? No hay uno solo en este movimiento falso de raíces hebreas. Todo surgió en 1988 con una mujer laica que no tenía educación de seminario, Batia Wooten, que escribió un libro que se llama ¿Quién es Israel? Y ahí dice que tú eres Israel. Y muchos cristianos se cambian el nombre
Y ya no me llamo José, ya no me llamo Pepe. Ahora, ¿cómo te llamas? Ahora me llama Joseph Ben Moshe. De veras, ¿no? Pues tú eres el Pepe. No, ahora soy Joseph Ben Moshe, ¿no? Se cambian el nombre. ¿Por qué? Porque ahora soy israelita. Y los indios nativos vienen de Israel. No es cierto. No es cierto. Porque las tribus estaban perdidas y ahora está Dios despertando al pueblo y están descubriendo su identidad de que nosotros somos Israel. Sí, la Biblia dice que fuimos injertados en ser pueblo de Dios, no en que somos Israel. Aunque somos el Israel de Dios en el sentido que Israel era el pueblo de Dios y ahora nosotros somos su pueblo. Y Dios sigue teniendo a su pueblo Israel y quiere que sean salvos. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Dónde se dio el manual de construir el tabernáculo para acercarse a Dios? Que hay un montón de capítulos en Éxodo de cómo construirlo, en Levítico sobre la construcción y las reglas del tabernáculo, es la Torá, la ley. Jonás es uno de los profetas y Salomón es uno de los reyes que vienen en los escritos. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? El templo, algo mayor que el templo está aquí. Eso viene escrito en la Torá. Algo mayor que Jonás está aquí. Eso viene escrito en los profetas. Algo mayor que Salomón está aquí. Eso viene en los escritos. ¿Sabes cómo se divide la Biblia hebrea? Tanakh, Torah, instrucción o ley, Neviim, profetas, Ketubim, escritos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús está reclamando superioridad sobre las escrituras, porque Él es mayor que el templo, mayor que Jonás y mayor que Salomón. Pero la gente que estudia raíces hebreas no sabe esto, nada más se va al hebreo. Uy, yo no sabía cómo se celebraba y qué interesante. Y empiezan a haber conexiones importantes del Nuevo Testamento, de las raíces hebreas. Pero se pierden en eso y se quedan viendo las sombras en la pared y enamorados de las sombras en la pared. Ya casi me voy yo. Y se olvidan de la realidad que es Jesús, que es lo que todas las escrituras apuntaban, porque iba a venir un Salvador de todas las naciones y no solo de Israel. Ok. Ya los preparé más que otras iglesias, ¿eh? La Shekinah, ¿cuántos han escuchado de la Shekinah? La Shekinah o Shekinah es una palabra hebrea que significa morada o asentamiento, que empezamos a ver más ya por el siglo II en escritos rabínicos, pero ya existía ese concepto desde antes y habla de la presencia de Dios manifestada de forma gloriosa. Cuando Dios inauguró el templo, bajó la Shekinah, Dios presente en el templo con su pueblo, para ser su Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Y hay un escrito judío en la Mishnah, un escrito judío del siglo II que dice, cuando dos se sientan juntos y las palabras de la Torah, no de la Torah, de la Torah, están entre ellos, o sea, la palabra de Dios que Dios le dio a Israel, que dice, la presencia divina, la Shekinah, descansa entre ellos. ¿Qué descansaba entre los que abren la Torah, la ley? La gloria de Dios, la Shekinah. Y mira lo que dice Jesús. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Quién es Jesús? La gloria de Dios manifestada. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué es más importante? Guardar las leyes de Israel y el Shabbat y ponerme mis borlas y voy a empezar ahora a decir Yeshua HaMashiach y voy a empezar a decir Elohim y Hashem y Adón y Ruach HaKodesh y voy a empezar a devorar horas y horas de videos en YouTube y suscribirme con esos suscriptores de 150,000, 200,000 y ver cuál es mi nueva identidad, que soy Israel? O saber que si tengo a Cristo en mi corazón, tengo a la gloria de Dios en mi vida, al Dios que hizo el mundo, que me ama y que tiene un propósito para mi vida y que me ha dado su Espíritu Santo, no para vivir en el pecado y en la inmoralidad sexual, sino para vivir en victoria porque le amo y temo a Dios y camino de su mano. Amén. ¿Qué dice Colosenses? Porque al Padre le agradó habitar ¿en quién? En Jesús, en Él, con toda su plenitud. Al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud. La plenitud ¿de qué? La plenitud de la gloria de Dios que habitara en Jesús. Pero ustedes celebran la Navidad que Cristo vino al mundo. Fiesta pagana de Saturnalia y eso no viene en la Biblia. Ustedes son una iglesia apóstata de la bestia porque no guardan el Shabbat, no guardan el Pesaj, no se preparan con todas las escrituras hebreas para poder agradar a Dios y todavía tienen el descaro de celebrar la Navidad.
Eso es lo que ellos dicen de nosotros. Hay un erudito bíblico que se llama N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Fue obispo de Durham, de la iglesia anglicana, uno de los eruditos del Nuevo Testamento más grandes del mundo. Dios me dio la oportunidad de estudiar con Earl Ellis, que era uno de los 5 eruditos más grandes del Nuevo Testamento del mundo. Se murió, estudió con alemanes, Oscar Cullmann y otros eruditos académicos, y nunca se casó. Se casó con la academia, se casó con los libros. Se murió y donó todos sus libros y su casa era llena de libros. Yo prefiero a mi esposita amada, la amo con todo mi corazón. Ahí uno estudia y se esfuerza, pero no le da tiempo, pero yo prefiero a mi esposa. Pero N.T. Wright escribe libros y libros y libros y libros. Es una eminencia ese hombre de comprender la vida de Pablo, de Jesús. Y en uno de los escritos que estaba leyendo de él compartió esto y me encantó. Para el judío promedio, ellos entendían que la Torá, la ley de Dios, fíjate, cuando hablé con unos hermanos de raíces hebreas, una hermana me empezó a chatear por medio de nuestra iglesia y vive en Holanda, y tuve una plática con ella y me dijo, quiero hacer una plática. Me reuní en la plática y había 16 personas conectadas en Zoom. Y estaba todo el liderazgo y uno de los pastores más importantes de uno de los movimientos más importantes de raíces hebreas que está en Orlando, Florida, que usan sus borlas y todo esto. Y he visto algunos de sus videos porque estoy respondiendo a ellos. Y me empezaron a grabar. Le dije, oigan, yo no les he dado permiso de grabar. No quiero que saquen de contexto lo que yo digo. Pobrecito, un hermano en Cristo que conocí, que está en otro lugar. Le dijeron, oye, vamos a platicar. Y lo empezaron a grabar y él no sabía que era un debate. Y luego esta persona, dizque ex pastor bautista, que ahora es de raíces hebreas, lo puso en las redes y lo editó. Dice, hermano, me editaron y yo ni siquiera sabía que era un debate y le dieron una arrastrada, ¿no? Pobrecito. Entonces yo dije, no me graben. Y tuve una plática con ellos. Y me dijeron, es que Cristo Jesús, Yeshua, es la puerta para que entremos a la Torá. Y le dije, no, mi hermano. Cuando leemos la Biblia, lo que vemos es que la Torá, las Escrituras, son la puerta para que nosotros entremos a Jesús. Porque Él dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Moisés, si no creyeras a Moisés, creerías en mí porque de mí escribió él. La Torá es sabiduría, dice N.T. Wright, para un judío. El templo es la morada de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que más o menos conocen, Dios moraba en el templo. La circuncisión es necesaria para poder ser incorporado en el pueblo de Dios, ser hijos de Abraham, en el pacto de Israel. Los días santos deben ser observados y las leyes de comida, no comer puerco, pulpo y camarón y otras cosas de comida pura e impura deben ser obedecidos. Pero mira lo que vemos en Colosenses. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el centro de la presencia misma de Dios. En su muerte y resurrección, Cristo nos hace pueblo de Dios sin una circuncisión física. Es lo que dice Colosenses 2, 11, 13. No, y perteneces a esa iglesia y hermanos, les mandan a todos a hacer operaciones allá para que los circunciden. Los días santos y las leyes de pureza en la alimentación encuentran sus realidades en Cristo. Él es nuestro descanso y pureza. Qué interesante, ¿no? Pero hay un montón de iglesias, hermano, Dios me quitó la venda, yo estudié en institutos bíblicos, yo era misionero bautista o de tal denominación, hasta que llegué a las raíces hebreas y entendí mi identidad, que yo soy Israel. Y por eso ahora guardo el Shabbat, la Torá y guardo las fiestas del Eterno. ¿Qué se sienten? Como que Cristo estaban vacíos. ¿Y qué dice Pablo? No desecho la gracia de Dios. Si ser justo delante de Dios se obtuviera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 4, 5 al 4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, que celebramos Navidad, no es obligatorio celebrarlo, pero algunos cristianos lo hacemos porque el mundo se pinta de luces, hay música. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la Torá, bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. No está diciendo que la ley era mala, ni maldita, ni nada, pero como todos fallábamos a Dios, estábamos bajo la maldición de la condenación de haber quebrantado la ley de Dios. A fin de que recibamos, ¿qué cosa? La adopción como hijos. ¿Ya has recibido la adopción como hijos? ¿Cuántos de ustedes saben que eres un hijo o una hija de Dios por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cómo nos debe llevar vivir eso? Vivir entregados a Dios, vivir en santidad, porque la salvación fue gratuita, pero no fue gratis. Fue gratuita para nosotros, pero le costó a Cristo su sangre.
El nacimiento de Jesús fue celebrado y vamos a culminar con esta reflexión y con qué podemos hacer en nuestro tiempo en cuanto a Santa Claus. Les gustaría saber eso antes de terminar. Vamos rápido. Dice Juan 1:14, y el verbo, verbum en latín es palabra, logos en griego. En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó el mundo Dios? Con su palabra. ¿Cómo se creó el mundo? A través de Jesucristo. Para el griego, la palabra logos, el logos era el principio divino, el principio que creó la vida. Entonces lo que está diciendo es, en el principio era el que creó la vida, y el que creó la vida estaba con Dios, y el que creó la vida era Dios, dice Juan 1:1. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Merece ser celebrado eso o no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Dijeron los magos del oriente, que hicieron un viaje de cientos o decenas de kilómetros, cientos de kilómetros para llegar a adorar a Jesús, porque hemos visto su estrella en el oriente. ¿Alguna señal astronómica? Y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Y tú tienes la iglesia a la vuelta y no vas. Ay, hace mucho frío. Ay, no, está lloviendo. Tengo mucha ropa que lavar, manita. Me voy a quedar en la casa. Y un ángel del Señor se les presentó a los pastores y les dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias que serán de gran gozo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. ¿Qué traía? Buenas noticias. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un descendiente del rey, que será rey de reyes y señor de señores. Un Salvador. Tus pecados te condenaban a la muerte, al infierno. Por eso debes vivir para Dios y debemos vivir para Él, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Y de repente apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Hubo celebración en el cielo de que nació Jesús? ¿Está mal que ahorita nos sentemos a la mesa y digamos, Jesús, gracias por venir, y que leamos el Evangelio esta semana, que celebremos Navidad? ¿Está mal? No. Dios se agrada que celebremos sus actos de salvación. Rápidamente, Josué, Dios les trajo a la tierra prometida, abrió el río Jordán, pasaron en seco, y dijo Josué, Dios me dice que agarren piedras y se las traigan. Llegaron a Gilgal, esta ciudad, pusieron las 12 piedras, y les dijo, cuando mañana sus hijos pregunten, ¿qué hacen estas 12 piedras aquí? ¿Qué significan? Les dirán, Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor nuestro Dios secó las aguas hasta que hubiéramos pasado. Y esas piedras que la gente y los niños de las siguientes generaciones vean van a servir para que los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. ¿Dios quiere que sus actos de salvación sean celebrados, sí o no? ¿La Navidad es un acto de salvación de Dios a la humanidad, sí o no? Y es un recordatorio para que tus hijos digan, papá, ¿y por qué el arbolito? ¿Y por qué las esferas? ¿Y por qué las luces? Hijo, pues quién sabe. Pero lo que a mí me recuerda es que Jesús, nuestro Señor, dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y también Jesús en un árbol, en un madero, colgó su mejor regalo por nosotros, que fue estirar sus brazos y ser escupido y abofeteado y morir por nuestros pecados. Porque sabes, hijo, hija, cuando nosotros pecamos contra Dios, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero el que no conoció pecado por nosotros, cargó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. ¿Te fijas? ¿Cuál es el propósito de esas piedras? Ser un recordatorio. Y esto me recuerda lo que dice Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy sobre amarme con todo el corazón, sobre que sepas que soy tu Dios, estarán en tu corazón. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Dios quería que con Israel le enseñaran a sus hijos que había un Dios que los rescató y los salvó, que debemos ser santos delante de Él, debemos ser justos y vivir una vida limpia. Ahorita en la Navidad toma eso para hablar con tus hijos. Dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Versículos bíblicos en la casa. La Navidad es un recordatorio, la música, para que tus hijos sepan que tenemos un Salvador que vino a este mundo para salvarlos. Y que cuando crezcan y se vayan de la casa no digan,
la religión de mis papás, bien aburrida. Sí, en la casa se peleaban y nunca nos hablaban de Dios ni los veía orando. O para que digan, no, mis papás eran imperfectos, pero sinceramente amaban a Dios, oraban con nosotros, nos mostraron amor y nos mostraron que Dios hace toda la diferencia. Y yo quiero tomar decisiones con quién me voy a casar, cómo voy a vivir, hacer cosas en mi vida que sean decisiones sabias, inteligentes y prudentes que honran a Dios. ¿Queremos eso para nuestra familia? Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Caminar de la mano de Dios y hablar con nuestros hijos de la fe. Sé muy claro con tus hijos que el motivo de la Navidad es Jesús, no Santa Claus. Pero yo voy más allá. Santa Claus no existe, pero San Nicolás de Mira sí existió. Y fue un hombre de Dios en el que el amor de Jesús se vio reflejado en amar a la gente. Hay pinturas antiguas de San Nicolás de Mira en Turquía. Nació en el año 280 después de Cristo. Fue un pastor, así como yo, como su servidor. Fue pastor. Fue un buen cristiano y compasivo con la gente. Habiendo heredado una fortuna de sus padres, mucho dinero, la repartió entre gente necesitada que él sabía que necesitaban. Defendió la sana doctrina y sufrió en prisión por Cristo. El verdadero Santa Claus no era panzón gordinflón, ni tenía ojos azules, ni tenía los reindeers, ni tenía Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ni se bajaba por las chimeneas, ni tomaba Coca-Cola, ni tenías que dejarle una lechita con galletitas. El verdadero Santa Claus no decía jo, 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 jo. El personaje del cual se distorsionó todo fue un siervo de Dios que sufrió por Cristo y que mostró en su vida amor y compasión por la gente porque amaba a Cristo. Amén. Un aplauso al Señor. ¿Crees que le podemos explicar eso a nuestros hijos? Pero el que viene a dejar los regalos, hijo, no es Santa Claus. Porque ¿qué pasa? Ay, Santa Claus me trajo esto. Si supieras, hijo, que me gasté el último centavo. ¿Sí? Luego cuando no existe, ¿qué pasa? Se sienten desilusionados. Mi papá y mi mamá me mintió. A lo mejor lo de Dios tampoco es cierto porque a Dios no lo veo. No, es real que es Santa Claus. Mis hijos no, Santa Claus ellos ya saben. Ni el Tooth Fairy ni nada, ellos saben. No, Dios es real. Todo esto son leyendas de lo de otro, ¿verdad? Pero ellos saben que nos esforzamos con amor y que les traemos algo para celebrar que Cristo nació. La Navidad no se trata de compras navideñas, amén. Amén, hermano, pero ahorita saliendo me voy a comprar. Bueno, ¿no es malo darnos regalos o sí? ¿Es pecaminoso darnos regalos? Si el motivo es mostrar amor al celebrar la venida de Cristo al mundo, ¿cuál es el problema? ¿Soy libre en Cristo para celebrar la venida de Cristo y darle regalo a quien me dé la gana, sabiendo que amo al Señor y que amo a la gente? ¿Estoy en pecado en algo? Y el pastor puso arbolitos allá, pura iglesia pagana, y ni siquiera celebran el Shabbat. Así hay mucha gente que nos ve. Espero que este estudio, predicación, te ayude, te simiente en la fe. Hermanos, el motivo de la Navidad es Jesús. Y tenemos que prepararnos en esta semana y decir, Señor, se trata de ti. Limpia nuestra vida, nuestra casa, que recordemos que tú, Señor, eres el motivo y que tú viniste a ser el príncipe de paz. No se trata de celebrar Navidad, de que yo diga, es que el pastor está diciendo que tenemos que celebrar Navidad. Yo no les he dicho que tiene que celebrar Navidad. Se trata de vivir para Cristo, en Cristo y para Cristo todos los días. Pero si usted quiere celebrar Navidad y es una ocasión especial para que sus hijos y ustedes y la iglesia y el mundo recuerde que Jesús nació, óigame, no vamos a desperdiciar esa oportunidad porque el mundo está preparado para oír de Cristo ahorita. Hay que hablarle a la gente de Cristo. Y la siguiente semana invita a personas para que vengan a este mensaje porque la gente necesita paz y necesita amor, el amor de Dios en estos tiempos. ¿Cuántos pueden pensar en traer un invitado la semana pasada? La semana que viene. Era a ver si me prestaban atención, ¿no? ¿Cuántos de ustedes la semana que viene pueden pensar en alguien a quien puedes llamar y mandarle un texto y decirle te invito? ¿Sí? Te animo a que invites a alguien, aunque te digan invita a 3 para ver si viene uno. Más bien invita a 10 a ver si viene uno. Con esto termino este versículo de Colosenses también. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, ¿cómo lo recibimos? Por la fe. ¿Lo recibimos guardando el Shabbat y las fiestas o lo recibimos buscando pecar contra Dios? No, de la manera que recibimos a Cristo, ¿qué dice? Así anden en Él, vivan en Él. Firmemente arraigados, echa raíces en Cristo y edificados en Él, inconfirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Hermanos,
¿Cuál es el mensaje? Que en Cristo tenemos libertad de celebrar que Él nació. Que en Cristo estamos completos sin que nos falte nada. Lo que nos falta es seguir creciendo en Él. Crucificar la carne todos los días. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No somos perfectos. A veces arrastramos cosas que no están bien. Hay que caminar rendidos al Señor. ¿Para cuántos de ustedes este mensaje fue de aclaración o de bendición? Levanta tu mano si te ayudó. Gloria a Dios. Vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hay mucho engaño allá afuera y ese es uno de los engaños más sutiles porque es bíblico, pero se equivocan de pacto. Están viendo nada más las sombras de la pared y se olvidan que ya vino nuestro Salvador, que es lo que celebramos hoy. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre bendito, Dios hermoso, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos guías a toda verdad y nos guardas del error. Gracias por tu ley, por tu Torá que tú diste a tu pueblo, Señor, que nos revela parte de tu carácter, Señor, de tu amor, de tu plan de salvación que habría de cumplirse en Jesús, que es nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías de Dios. Señor, te pedimos por tanta gente cristiana que comenzó bien y que por ignorancia se metió a este movimiento de raíces hebreas y sienten que estamos incompletos en Jesús. Que tu palabra en el Nuevo Testamento esté incompleta y que quieren volver a un pacto que no es el pacto de ellos. Señor, ayúdanos a sentirnos completos en Jesús y no usar nuestra libertad como excusa para el pecado, sino vivir una vida de santidad que te agrada. Así como estamos todos, si Dios habló a tu corazón hoy y hay algo que tienes que rendir que Dios te habló, quizá poner a Cristo en prioridad en tu familia y no las compras, quizá que va a ser la primera Navidad que vas a dejar de tomar alcohol y vas a ser un buen ejemplo para tus hijos. Quizá que va a ser una Navidad donde van a leer de los evangelios la historia de Jesús. Quizá que Dios te habló que tanto Él te amó para que seas libre en Él del pecado. Si Dios te habló en algo, levanta tu mano y dile: Señor, escuché lo que tú me dijiste. Quiero aplicar en mi vida lo que tú me hablaste hoy. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguna otra persona que Dios te habló? Dios te bendiga, querida hermana. Te amamos, hermana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Señor, bendito sea tu nombre. Sé con tu iglesia. Guíanos a la verdad. Ayúdanos a estar firmes y expander tu palabra en un mundo donde hay tanta confusión, tanta mentira, tanto error. Y Señor, ayúdanos a tener ese balance de tener doctrina correcta, pero más importante aún, Señor, tener una conducta correcta de santidad, de gratitud, de bondad y de amor delante de ti. Te amamos y te damos la gloria. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.